Cada día es una aventura única donde descubriremos de todo. Hoy conoceremos un poco sobre la riqueza natural de México a través de una exposición fotográfica en las rejas del bosque de Chapultepec. Esto forma parte de las actividades de una institución encargada de preservar, investigar y difundir nuestra biodiversidad. Yo soy Alexia, ¿y qué les parece si comenzamos? Al visitar esta exposición podemos recorrer México a través de fotografías que conjugan naturaleza y arte. Carlos, ¿cómo surge Visiones de la Naturaleza? Bueno, esta exposición forma parte de una de muchas actividades que hacemos en la Conavio. En la comisión tratamos de difundir la naturaleza de México a través de publicaciones, a través de videos, a través de eventos, a través de información en páginas web. Y hace unos 3 años nos surgió la idea de promover la fotografía de la naturaleza. Empezamos con una iniciativa que se llama Mosaico Natura México, en donde los fotógrafos de la naturaleza aportaban sus mejores fotografías para promoverlos. Nos interesa que, por ejemplo, las revistas mexicanas utilicen esta fotografía para que se beneficien a los fotógrafos mexicanos. Hace un año más o menos decidimos dar un brinco y generar un primer concurso nacional de fotografía de naturaleza que esperamos sea una actividad anual que beneficia no solo a los fotógrafos, sino al público en general, porque el público es el que va a disfrutar de estas maravillas. Por supuesto, y además genera conciencia en todas las personas de la gran riqueza natural que tiene México y que muy pocas veces valoramos. Así es, participaron todos los estados de la República, aquí puedes ver desde Chihuahua hasta Chiapas, y precisamente el objetivo de la exposición es generar conciencia. Entre los materiales de difusión que tenemos hay una serie de videos muy bonitos sobre la naturaleza mexicana y me gustaría que vieras un poco del video La riqueza natural de México. Vamos a verlo. La vida es un fenómeno que hace único a nuestro planeta y en él se expresa de maneras formidables. Desde hace casi 4.000 millones de años apareció la vida en la Tierra. Sin embargo, es apenas en 1985 que se acuña la palabra biodiversidad para incluir la gran variedad de la vida, especies, genes, ecosistemas, paisajes, procesos ecológicos y evolutivos, y la gran diversidad de especies domesticadas y sus razas, fruto de las relaciones del ser humano con la naturaleza. Después de varios siglos de investigación científica, a finales de los años 80, se reunió y comparó la información biológica disponible sobre las plantas y los animales vertebrados de varios países, y emergió un interesante patrón. Un número muy pequeño de países contiene un alto porcentaje de las especies del mundo. México, además de pertenecer al selecto grupo de 17 países, conocidos como megadiversos, se encuentra entre los 5 primeros con mayor diversidad. Carlos, ¿qué es la Conavio? La Conavio es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. ¿Por qué es importante la Conavio para los mexicanos? Bueno, la Conavio es realmente única a nivel mundial. Es una comisión que reúne la información científica de la naturaleza de México. Es un puente entre los investigadores, el gobierno y la sociedad civil. Promueve el desarrollo de esta investigación, la reúne en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad y está disponible a todo el público. ¿Cuáles de tus fotografías favoritas de esta exposición, Carlos? Bueno, una de las fotografías favoritas es esta del cocodrilo de pantano, porque vemos a la especie desde un ángulo pues muy distinto al que lo veríamos y estamos en su hábitat, ¿no? Y precisamente tenemos una iniciativa reciente que es una red social en donde la gente no necesita ser un fotógrafo profesional como este, sino cualquier persona con su cámara, con su teléfono celular, puede tomar fotos de plantas y animales, subirlas a la red y ahí la red social le ayuda a identificar qué especie está fotografiando. Lo importante es que la persona aprende y los científicos se benefician porque esa foto es un punto en un mapa y estamos reuniendo la distribución de las especies de todo México con la participación ciudadana.
Las actividades de la Conavio van desde sitios en donde se promueve la investigación sobre la biodiversidad, también las hay en corredores, en áreas protegidas. A nivel de estado tenemos iniciativas y a nivel país también. Y aún a nivel internacional, la Conavio representa a México en varios de los convenios internacionales. Y esto lo podemos ver en el siguiente material. Exactamente. La cooperación internacional en materia de biodiversidad es fundamental para su conservación. Desde sus inicios, la Conavio ha sido punto focal del Convenio sobre la Diversidad Biológica, logrando incidir en la política internacional ambiental. Carlos, ¿y cuántas fotografías recibieron como participantes para la exposición? Mira, fue una gran sorpresa, fueron 17,500 y la mitad de ellas llegaron el último fin de semana. ¿Fueron temas distintos para jóvenes y para adultos? No son los mismos 5 temas, tenemos fauna en vida silvestre, plantas y hongos en vida silvestre, tenemos naturaleza en destinos turísticos, naturaleza y ser humano y una categoría de paisajes y ecosistemas. Y está la sección de jóvenes también. ¿Y qué es lo que va a evaluar el jurado? Bueno, el jurado evalúa una serie de criterios fotográficos. Todos los miembros del jurado son fotógrafos, algunos de naturaleza, algunos son fotógrafos de otro tipo de fotografías, pero pues ven desde lo primero es el foco, la luz, el encuadre, la composición. En general buscan que haya una historia, que se cuente una historia, pero también se toma el grado de dificultad de la fotografía. En este caso, por ejemplo, pues tomar un oso negro no es sencillo, no se te cruzan por la calle todos los días. Entonces, conocemos a este fotógrafo, pasa mucho tiempo en la naturaleza, en lugares remotos, y el tomar a un oso negro de frente con esta claridad, con esta nitidez, pues realmente tiene un grado de dificultad alto, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a ver un material sobre las especies en México? Claro. A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en el número de especies de reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en anfibios y plantas vasculares y el octavo en aves. Además, una alta proporción de todas las especies mexicanas son endémicas, es decir, que su distribución está restringida a nuestro país. Casi el 40% de los cactus, el 20% de los encinos y el 70% de los magueyes son especies endémicas de México. La Conavio integra el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, SNIB, con datos sobre las especies de flora, fauna, hongos y microorganismos que habitan en México. La información proviene de colecciones científicas nacionales y extranjeras y de los proyectos apoyados a varias instituciones científicas. Andrea, ¿cómo te acercaste a la fotografía? Bueno, mi papá es fotógrafo y siempre me ha llevado a los lugares en donde toma sus fotos, es fotógrafo de naturaleza. Entonces me llevaba a las reservas y lo veía tomar sus fotos y me entraban ganas de tomar fotos, entonces siempre he tenido mi cámara. Y fue hasta este viaje en donde me explicó cómo utilizar la cámara bien y cómo tomar buenas fotos de composición y toda esa clase de cosas. ¿Y cómo tomaste esta foto? Fuimos a Rías el Estú y entonces nos arrastramos por el lugar en donde estaban los flamencos para que no nos vieran. Estábamos bajo una capa, o sea, yo volteaba el objetivo, me acercaba, lo alejaba para ver más o menos pues los flamencos, cómo volaban y así. Y esta foto en específico es de uno despegando, entonces cada como 10 o 20 minutos yo veía la hora de la cámara y me volteaba hacia ese lugar porque justamente en ese lugar despegaban. Carlos, ¿qué es lo que necesita un fotógrafo que quiere retratar naturaleza? Mira, yo creo que el común denominador aquí es la pasión que tienen por la naturaleza. Necesitan mucha paciencia porque los temas de naturaleza requieren esperar a que esté la luz, a que esté la actividad de los animales, pero principalmente la mirada que tienen. Yo creo que como cualquier artista, la forma distinta de ver las cosas puede hacer que algunas de las fotografías sean tomadas en la ciudad y sin embargo son fotografías de naturaleza. Además, México nos permite explorar los diferentes ecosistemas que tenemos para tomar fotografías de todos los tipos. Exactamente, aquí
tenemos la gran ventaja de que tenemos ecosistemas que van desde las altas montañas a más de 5,000 metros, los páramos de altura, hasta las selvas tropicales, los matorrales, los pastizales, las selvas húmedas, las selvas secas y los bosques nublados que, aunque tienen una superficie muy pequeña en México, son importantísimos. Todo el tiempo tienen estas nubes y son una fuente de recarga de agua que proporcionan agua a todas las zonas bajas, y ahí viven una cantidad de especies únicas, endémicas de México, como son anfibios, lagartijas, orquídeas, bromelias, realmente impresionante. Paisajes oníricos completamente. Pues sí, como los que vemos aquí en la exposición. Claro, las fotografías nos permiten apreciar esos paisajes, ya que no tenemos todavía la oportunidad de visitarlos, pero definitivamente hay que hacerlo. Para los que no pueden venir a ver la exposición, está también en el sitio web de Conavio. Pueden ver cada una de las fotografías de los finalistas a través de sus computadoras. Carlos, ¿qué te parece si vamos a conocer un poco más de los ecosistemas de México en el siguiente material? Claro que sí. Debido a su posición geográfica y a su relieve, en México se han desarrollado una gran diversidad de ecosistemas que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos. Bosques, selvas, matorrales, pastizales, costas, manglares y arrecifes son algunos de los principales ecosistemas del país que se han ido perdiendo o deteriorando por las actividades agrícolas, ganaderas y por el desarrollo rural y urbano. No obstante, a pesar de la larga historia de asentamientos humanos e industriales en nuestro país, aún se conservan superficies importantes en buen estado, que proporcionan considerables bienes y servicios. Los fotógrafos de la naturaleza deben tener un gran amor por el medio ambiente, pero si además son apasionados de México, el resultado es cautivador. René, ¿cómo combinas tu pasión por México con la fotografía? Bueno, primero hay que caminar muchísimo a México, hay que perderse para poder encontrar estos lugares, caminar horas y horas y horas, y cuando menos te lo esperas, te encuentras con algo tan increíble que se te olvida que eres fotógrafo. ¿Y cómo fue tu travesía para poder llegar a un lugar tan recóndito como este y tomar una foto? Pues después de varios días estuvimos caminando por la selva lacandona, nos perdimos en las lagunas de Metzaboc, seguimos tomando carreteras que no habían ningún nombre hasta que llegamos a Paraíso Escondido, unas grandes cascadas que espero que no se las pierdan, y después nos enteramos de que existía este lugar llamado Las Nubes, que realmente hacen honor a su nombre. ¿Y de qué manera crees que este concurso beneficia la preservación de nuestros ecosistemas? Es muy importante que este tipo de exposiciones llegue a toda clase de personas en todos los medios y lugares de la República Mexicana, porque así te das cuenta de que tenemos un México que cuidar, un México que si queremos preservar para enseñarle a las demás personas, a nuestros hijos, tenemos que enseñárselos. Si no se los enseñamos, jamás se van a dar cuenta que México es grandioso. René, ¿cómo sabes que la fotografía que estás viendo es una buena fotografía de la naturaleza? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Primero te tiene que hacer pensar o te tiene que hacer sentir. En mi caso me hizo sentir esta fotografía desde que la vi, desde que llegué a este lugar, y traté de captar con esa baja exposición o baja velocidad el movimiento del agua y darle honor a su nombre, Las Nubes. Muchos de estos fotógrafos encontraron inspiración en las áreas protegidas de México. Carlos, ¿qué implica la creación de estas zonas? Mira, las áreas protegidas son un modelo bastante antiguo de protección de la naturaleza. Se inició hace mucho tiempo. Aquí en México se inicia con el Desierto de los Leones, con el Parque Nacional El Chico, y es una problemática compleja porque en México pues todas las áreas tienen dueño. Hay ejidos, hay comunidades, hay pequeños propietarios, y entonces la creación de un área protegida requiere de un compromiso con las comunidades, de que entiendan de que todos nos beneficiamos. La gente que vive cerca del área o dentro del área protegida se beneficia de los servicios ambientales que se conservan, del agua, del oxígeno, de algunos de los recursos, y los visitantes pues nos deleitamos, ¿no?, de la recreación en estas áreas. Exacto, sí. Ahora, hay varios modelos distintos de áreas protegidas, hay parques nacionales, hay reservas de la biosfera, hay áreas de protección de flora y fauna, y aquí en México cada uno de estos modelos está pues dependiendo de las condiciones locales. Corremos el riesgo incluso de perder algunas especies como la mariposa monarca. Así es, bueno, la mariposa monarca es un caso interesante
porque es un insecto pues que tiene una migración larguísima y llega aquí a México por razones que todavía no se conocen. Es la migración más extensa en distancia y en número de los insectos, y fue descubierta hace unos 40 años. Fue un evento increíble descubrir que los sitios de hibernación de la población gigantesca, numerosa de la monarca estaban en México, y eso conlleva una gran responsabilidad de los mexicanos. Tenemos que proteger estos sitios que son frágiles, ¿no? Si los destruimos, pues destruimos todo un fenómeno migratorio. Y pues aquí en el Estado de México, Michoacán, tenemos esta área protegida conocida como la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Esta reserva es una biosfera, es el modelo de biosfera. Este es el modelo de Reserva de la Biosfera, en donde hay áreas núcleo, que son las más protegidas, y hay áreas de amortiguamiento, en donde sí se permiten ciertas actividades. Esta reserva además tiene un financiamiento que se llama el Fideicomiso Mariposa Monarca, que apoya a los dueños de los bosques para que no corten árboles. Los dueños antes pues tenían una entrada del manejo forestal. Actualmente aquellos que tienen partes en las zonas núcleos reciben cada año un financiamiento para que conserven esta región. Además es muy importante porque parte del agua que recibimos aquí en la Ciudad de México es capturada en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. ¿Y qué sucede fuera de las áreas protegidas? Bueno, el modelo de las áreas protegidas se inicia con áreas bastante pequeñas y nos hemos dado cuenta que se requieren áreas más grandes para muchas de las especies que tienen requerimientos pues, de espacio gigantescos, como son las águilas, los jaguares, varios de los carnívoros. Entonces lo que se ha desarrollado es el concepto de corredores biológicos. Esto es, fuera de las áreas protegidas deberemos también mantener la estructura de los paisajes, de los bosques, pero ahí sí enfatizando los desarrollos económicos para las comunidades. No podemos proteger todo el país, pero sí podemos tener actividades que sean sustentables, que modifiquen poco el paisaje y que beneficien tanto a la gente que vive en el lugar como a la fauna y a la flora. Definitivamente son muy importantes para todo el país. Conozcamos un poco más acerca de las áreas protegidas. Con el propósito de frenar estas presiones y amenazas a la biodiversidad, México se incorpora en el 2001 al Corredor Biológico Mesoamericano. La coordinación internacional entre los países que lo conforman es fundamental, ya que esta iniciativa promueve a lo largo de toda la región alternativas productivas que ayuden a reducir la pobreza y a fortalecer la actividad económica de las poblaciones rurales, manteniendo la estructura del paisaje para que no se pierda la conectividad entre las áreas protegidas. La participación de los jóvenes como Sabi fue muy significativa para conformar esta exposición. Sabi, ¿cómo fue que tomaste esta foto? Pues yo fui de vacaciones con mis abuelos a Oaxaca y entonces decidimos visitar Yerbelagua, que es el destino turístico, y entonces pues en la parte del recorrido decidí tomar la foto, pero pues no lo hice sin pensar. Lo que me han enseñado varias personas, como mi mamá que también se dedica a la foto, es que no es tanto la cámara que uses, sino la intención que tú tengas al tomar esa fotografía. ¿Y qué intención tenías al tomar esta fotografía? Pues desde que llegué a ese lugar me impresionó mucho los colores que hay en las rocas y la inmensidad, entonces pues quise retratar eso que me provocó en ese momento de tan grande que es ese lugar. ¿Por qué te gusta la foto, Sabi? Pues me empezó a gustar porque es una manera de pintar con luz. Puedes hacer muchas cosas experimentales o retratar simplemente la realidad y es muy muy amplio lo que puedes hacer con la fotografía y sobre todo transmitir con ella. ¿Quisieras dedicarte a la fotografía más adelante? Sí, sin duda, sí. ¿Ya profesionalmente? Sí, y también combinarlo pues con el tema del concurso que fue la naturaleza. Sí me gustaría mostrar que pues en México y en todo el mundo todavía hay cosas que salvar. Una de las finalidades de esta exposición es que todos podamos disfrutar de ellas y es por eso que será itinerante. Así es, Ale. Además de estar aquí en Reforma,
se va a pasar después a otros sitios, y de esta exposición salen otras 2 copias, digamos. Una se va al sur de México y otra se va hacia el norte. Además, la exposición está en nuestra página de internet, como muchas otras exposiciones que hemos hecho, y se pueden solicitar también para presentarse en otros lugares públicos. Es importante mencionar que existe una semana dedicada a promover la biodiversidad de México, en la que esta exposición también va a participar. Sí, durante la Semana de la Diversidad Biológica que celebramos cada año durante los días de mayo, digamos, alrededor del 22 de mayo, que es el Día Internacional de la Diversidad Biológica, se premió a los finalistas de esta exposición. Esta semana se hace aquí en la Ciudad de México, pero se invita a todos los estados a participar, y están participando más de 25 estados. Participan desde iniciativas de la sociedad civil, escuelas públicas, instituciones académicas, gobiernos municipales, así es que cada año todos pueden participar en la Semana de la Diversidad Biológica. Carlos, ¿por qué crees que es importante que todos tomemos conciencia sobre la biodiversidad en México? Mira, vivimos en una época que nos ha tocado la crisis de la biodiversidad. ¿Qué es eso? Es el deterioro de los ecosistemas, la pérdida de especies, la pérdida de diversidad genética, y está en la sociedad, en cada uno de nosotros, comportarnos de manera que podamos ir reconstruyendo, restaurando esta pérdida. Somos uno de los países afortunados porque tenemos entre los 5 primeros lugares de mayor diversidad de plantas, de animales. Eso lo deberíamos de tener como un orgullo, debe ser parte de nuestra cultura, pero muy importante es que todos contribuyamos con nuestras acciones diarias para que esta diversidad biológica no se pierda. Por ejemplo, el maíz, que es tan común entre los mexicanos, y desconocemos que existen muchas otras especies de maíz que están en peligro de extinción. Bueno, mira, precisamente la biodiversidad, una de sus grandes valores es que la usamos desde hace miles de años, y con el maíz México es el centro en donde el maíz se domesticó a partir del teocintle, de un maicito muy pequeño. Es el centro de donde el maíz se diversificó hasta tener las 60 razas que comemos el día de hoy. Desde Chihuahua hasta Chiapas tenemos una gran diversidad. Es importante que las conozcamos. Muchas veces nos quedamos con tres razas de maíz. Es importante que las conozcamos, que las consumamos y que las valoremos, porque es una diversidad genética creada por nuestros campesinos pues por más de 5,000 años. Y cada una de ellas está seleccionada a diferentes ambientes. Tenemos razas que están seleccionadas para las zonas áridas, para las zonas húmedas, para las zonas muy altas, para las zonas costeras. Entonces, mantener esta diversidad genética es una de las mayores salvaguardas para estos cambios que estamos teniendo en el planeta, como es el cambio climático. La participación de tantas personas en este concurso demuestran que como sociedad tenemos interés en compartir, disfrutar, pero sobre todo en hacer algo para preservar nuestra biodiversidad. Te invito a que compartas tu foto favorita de la naturaleza en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook y tenemos Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo, solo entra a nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.